Hola a todos, me llamo Rafael Alfonso, como ya sabéis todos vosotros, y os doy la bienvenida al capítulo número 6 de esta presentación, que como sabemos lleva el título de Somos Inmortales. Bueno, como sabéis, los que hayáis visto capítulos anteriores, bueno, aquí estamos dando respuestas, ¿no? Estamos viendo distintos capítulos en los que se va dando distintas respuestas, ¿no? Y son, o fueron, esas respuestas las que, tal como ya he dicho, a mí me llevaron al convencimiento de que somos inmortales porque pertenecemos a una especie inmortal. Entonces aquí estamos recorriendo ese camino. Digamos que ya hemos dado 5 respuestas a 5 distintos capítulos que ya hemos visto, y en este capítulo vamos a ver el de Capadocia. Vamos a ver esta región que está en la parte central de Turquía, y que es una región muy curiosa, ¿no? Porque hay unas formaciones supuestamente geológicas muy curiosas y muy inexplicables, ¿no? Esto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985 por la UNESCO, y una zona protegida de 9.565 hectáreas. Digamos que es una zona bastante amplia, ¿no? Además, se puede considerar que es una región, una especie de una circunferencia que tendrá 50 kilómetros de diámetro y que abarca porciones de 4 provincias distintas de Turquía, porque esto no es una demarcación política como tal, sino que podemos decir que es una demarcación histórica, más que nada, ¿no? Bueno, pues en este lugar hay unas extrañas formaciones rocosas, que son estas de aquí, y que, bueno, pues supuestamente son formaciones naturales. Y digo bien, supuestamente. Digamos que los que ya hemos visto ya anteriores capítulos, hemos visto que estas formaciones es muy posible que no sean naturales. Al menos es muy posible que no sean naturales. Y estas de aquí, pues tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque estamos viendo lo mismo que en Petra. Estamos viendo que todas estas montañas comenzaron a ser reblandecidas. Y digo comenzaron porque todavía no hay construcciones. Y estas especies de obeliscos o de monolitos o de torres que hay aquí, está muy difícil de explicar desde un punto de vista geológico. O sea, vamos a ver, se vació toda esta cuenca de tierra, se la llevó el agua y dejó esto. Eso es muy difícil de explicar, eso es muy difícil de creer. Porque esto tendrá 50 metros de altura, puede pesar 2.000 y pico toneladas. Digamos que eso es muy difícil. Hombre, de ahí también que sea una zona muy especial, ¿no? Y se ha protegido y demás. Precisamente por eso, porque son muy difícil de explicar desde un punto de vista geológico. Entonces, si esto lo metemos en el contexto de todos los lugares que ya hemos visto, eso fue reblandecido artificialmente. ¿Por quién? Bueno, pues por esa civilización que ya hemos visto. Esa civilización que visitó este planeta en una época remota, esa civilización humana, tal como ya hemos visto, y dejó todos estos registros. Digamos que comenzó a construir y a hacer todo este tipo de construcciones por todo el mundo, porque son las que estamos viendo precisamente. Pero todas esas construcciones anacrónicas e inexplicables, de cualquier punto de vista, no tenemos explicación para eso. Bueno, pues estamos viendo que fueron construidas al mismo tiempo, estaban siendo construidas en todo el mundo al mismo tiempo. Y en ese instante trágico para toda la humanidad, como ya hemos visto en el capítulo anterior, el de Abu Simbel, el número 5, se abortó la construcción de todos estos lugares en el mismo instante y se quedó todo así, a medio construir, que es precisamente lo que estamos viendo. Porque vamos a ver, ¿qué estamos viendo aquí? A la vista, ¿qué nos sugiere a la vista esto? Pues lo que nos sugiere, tal como ya hemos visto anteriormente, es que esto tiene una consistencia blanda. Esto era mantequilla, esto lo han cortado con un cuchillo como si fuera mantequilla, y estamos viendo las dependencias internas que se estaban comenzando a construir, a generar en 3 dimensiones, en forma y en volumen, dentro de estas montañas previamente reblandecidas. Por una tecnología que tenía esa civilización que vino aquí, y que es una tecnología que posiblemente está cientos de miles de años por delante de la nuestra. Entonces, claro, eso a nosotros, según nuestra tecnología, esto es imposible. Pero las pruebas están ahí porque lo estamos viendo en varios sitios, ¿no? En varios sitios. Entonces, digamos que esto, lo que no podemos pensar es que, tal y como dice la arqueología ortodoxa, pues se hizo en el siglo XVIII a.C. Pues estamos hablando del Neolítico. En fin, digamos que en el Neolítico es muy difícil que hicieran esto, ¿no? Que tuviera el concepto arquitectónico, artístico, en fin.
Eso es muy difícil de creer y de asimilar. Digamos que eso es más fantástico que lo que estamos diciendo aquí de la forma en que se construyó esto realmente. Eso no tiene sentido. Entonces, como estamos viendo aquí, estamos viendo que todo esto tiene un aspecto reblandecido, pero esto no lo hace el agua. Esto no lo hace el agua. El agua hace regrones y formas onduladas, pero no hace esto. El agua erosiona, pero no hace esto. En fin, estamos viendo un globo porque toda esta región es muy extensa. Y si veremos más globos por todos lados, porque toda la gente lo ve desde el aire, porque eso merece la pena, ¿no? En fin, estamos viendo más de lo mismo. Estamos viendo que el interior es hueco, que está sin terminar y que fue reblandecido. Estamos viendo lo mismo que en los 5 capítulos anteriores, excepto en el primero, que fue Nazca, y ahí pues no llegamos a ver eso porque todavía está sin excavar. Eso está todavía, se está desenterrando ahora. Pero los demás hemos visto eso. Estamos viendo más de lo mismo. Y aquí pues estamos viendo más de lo mismo. Esto fue reblandecido, el interior es hueco y no está terminado. No está terminado. Estamos viendo más de lo mismo. Y aquí igual, esto a todas luces, esto fue reblandecido. Tuvo una consistencia blanda. ¿Para qué? Pues para construir, hacer estas construcciones, evidentemente. Para generar estas construcciones, por esa tecnología impensable para nosotros. Porque según nuestra tecnología esto es imposible. Pero no estamos hablando de nuestra tecnología, estamos hablando de una tecnología de esa civilización que visitó este planeta en una época remota, concretamente era 12.000 o 15.000 años, que es lo que tienen todas estas construcciones anacrónicas que están por todo el mundo, justamente después de la última glaciación, porque ya veremos eso también, llegaremos ahí. Entonces estamos viendo pues más de lo mismo. El interior del hueco no está terminado y fue reblandecido. Estamos viendo más de lo mismo. Por tanto, todas estas construcciones están en la misma fase de inacabado, todas. ¿Qué quiere decir? Pues tal como hemos visto, que comenzaron a ser construidas al mismo tiempo, todas surgían como las setas dentro de esas montañas previamente reblandecidas, por una fuerza codificada que pudiera ser la gravedad, algo de lo que nuestra ciencia no tiene ni idea todavía, están pañales. Pero esa tecnología, esa civilización humana que visitó este planeta en una época remota, que vino aquí a dejar su ADN, a dejar su civilización y su cultura, esa sí tenía esa tecnología para hacer esto y, como veremos, tenía tecnología para mucho más. Eso lo veremos. Tenía tecnología para hacer para mucho más que esto. Esto es una minúscula prueba del poder que tenía esa civilización que visitó este planeta en una época remota. Y eso lo veremos. Bueno, pues esto parece que ha sido reblandecido, parece que era chocolate, que se lo han comido a trozos y han dejado esto. Eso es lo que sugiere a la vista. Y esto igual. Y vemos que hay construcciones ya, vemos que hay construcciones, que quiere haber construcciones y que están sin terminar. ¿Por qué están sin terminar todo? Porque todo lo que hemos visto en los anteriores capítulos está sin terminar todo. ¿Por qué? Pues porque se estaban construyendo al mismo tiempo y se abandonaron al mismo tiempo la construcción. Se abortó en ese instante trágico para toda la humanidad, como ya hemos visto. Se abortó la construcción en todo el mundo, al mismo tiempo, en el mismo instante. Eso es lo que estamos viendo. Y aquí ya vemos que tiene un cierto estilo arquitectónico, ¿no? Aquí ya vemos que, en fin, y no está terminado. ¿Por qué? Pues porque hay roca madre entre todos estos ventanales. Esto tenía que estar despejado, tenía que haber roca madre ahí. Entonces está sin terminar. Estamos viendo más de lo mismo. Estamos viendo ya un cierto estilo arquitectónico. Tal como hemos visto, se trata de distintos asentamientos de esa civilización que vino a este planeta en una época remota y se asentaron en distintos sitios porque pertenecían a distintas razas. Claro, y tienen su estilo arquitectónico cada uno de ellos. Lo que ocurre es que todos utilizan la misma tecnología, son de la misma especie y distintas razas. Y está todo sin terminar, en la misma fase de inacabado. ¿Por qué? Porque abortaron la construcción de todos estos lugares, aunque estén en distintos sitios del mundo, abortaron la construcción en el mismo instante en todos ellos. Eso es lo que estamos viendo ahí. Que igual vemos que hay un cierto estilo arquitectónico y que está sin terminar, más de lo mismo. En fin, yo tengo unas poquitas imágenes, pero si tecleáis imágenes de Capadocia en el buscador, vais a ver imágenes, en fin, muchas, o muchísimas, ¿no? Y si tenéis en cuenta lo que aquí se está diciendo, vais a ver que es así. Vais a ver que es así. Aquí vemos un interior, afortunadamente, ¿no? Porque me cuesta mucho trabajo encontrar imágenes que me sirvan a mí, y que estén a la venta, quiero decir. Entonces, bueno, aquí vemos un interior. Vemos que tienen ya un cierto estilo arquitectónico. Entonces, vamos a ver, para nosotros estos lugares pues son templos,
para expresar nuestras creencias religiosas, ¿no? Para rezar y demás. Pero para los verdaderos constructores, los que construyeron esto no era eso. Esto ni son templos ni son tumbas, esto es otra cosa. Tal como ya veremos, ¿no? Más adelante. Digamos que antes hay que tratar de asimilar un poquito lo que aquí se está diciendo para poder llegar a tener la posibilidad de asimilar lo que se va a decir de estos lugares más adelante. Entonces nuestros antepasados, porque como vimos, tal como vimos, el principio de los tiempos para la especie humana, para nosotros es el mismo instante en que se construyeron estos templos. Vamos a llamarles templos, en el que se construyeron estos templos, porque los construyó esa civilización que vino a este planeta en una época remota y que nos creó a nosotros. Porque iban a dejar aquí su ADN, nos iban a dejar toda su tecnología, todo su saber. Y por ese algo gordo que pasó, que ya hemos comentado en anteriores capítulos, eso no pudo ser. Se abortó la construcción en el mismo instante en todo el mundo y se fueron. Se fueron y nos dejaron aquí con una mano atrás y otra adelante sin haber asimilado casi nada de esa enorme tecnología y de su enorme saber. Digamos que tendríamos algunas nociones de quizá de plantas medicinales, cuidado de animales domésticos, cultivo de la tierra, quizá algunas nociones matemáticas, muy básico todo. Apenas no teníamos nada. Cuando se fueron nos dejaron aquí, muy a su pesar. Se fueron, nos abandonaron. Entonces, estos lugares están siendo habitados desde entonces. Claro, porque vamos a ver. ¿Dónde nos íbamos a meter cuando se fueron los constructores, nuestros propios protectores, nuestros creadores, nuestros iguales? Se fueron y nos abandonaron. ¿Dónde nos íbamos a meter? Estos lugares, que estaban a medio construir, evidentemente. Luego estos lugares están siendo habitados desde el principio de los tiempos. No solamente sino Petra, Madain-Selen, Arrosta, en fin, todo este tipo de construcciones que están por todo el mundo y que no tienen ninguna explicación. Estamos hablando de la misma especie, distintas razas, que tienen distintos estilos arquitectónicos y que se asentaron en distintos lugares que tenían todos la misma tecnología. De eso es de lo que estamos hablando. Y el hecho de que todos estos lugares estén sin terminar en todo el mundo solamente quiere decir que se abortó la construcción en todos ellos en el mismo instante y que estaban siendo construidos al mismo tiempo. Es que es así, no tiene otra explicación. Bien, los interiores. Los interiores, estamos hablando de que son 37 ciudades, y digo bien, ciudades subterráneas, algunas de las cuales podía albergar 20.000 habitantes. Pensar un poquito lo que es eso, 20.000 habitantes. Eso es lo que dice la historia de ese país, ¿no? La arqueología de ese país y demás. Y bueno, aquí, bueno, pues esto estaba perfectamente acondicionado para ser habitado, ¿no? Entonces aquí había pozos con agua, porque hay un pozo subterráneo, hay agua, estaban totalmente ventilados, porque hay conductos de ventilación, había caballerizas, panaderías, incluso iglesias, porque esto, por aquí pasaba la iglesia bizantina, pasó por aquí, dejó su iconografía en muchos sitios, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la construcción original, digamos que ellos hicieron su arte ahí, lo dejaron ahí, pero eso no tiene nada que ver con la construcción original. Entonces vamos a ver, estamos hablando de 37 ciudades. Digamos que estamos hablando de un volumen inmenso, pero inmenso, en millones y millones de toneladas de material sobrante para vaciar los interiores, claro. Porque vamos a ver, tal como vimos, ya hemos hecho este comentario anteriormente, en el templo de Kailash, que será el siguiente capítulo que veamos después de el número 7, hay 34 cuevas templo. Son muy grandes. Y se estima que se han sacado 3 millones de metros cúbicos de material sobrante para vaciar los interiores de ahí. Entonces aquí estamos hablando de una inmensidad, porque estos son ciudades enteras. Ciudades enteras. ¿Cuánto volumen se ha vaciado ahí? ¿Y dónde está el material sobrante? No está en ningún lado, en ningún sitio. Al igual que tampoco está en el templo de Kailash ni en Petra. Ese supuesto material sobrante no está en ningún sitio. Y estamos hablando de millones y millones y millones de toneladas de piedra para vaciar estos interiores, que son ciudades enteras. Claro, ¿por qué? Bueno, pues porque esto evidentemente se construyó de la misma forma que lo de arriba, reblandeciendo la roca. Entonces estos espacios se estaban abriendo, se estaban generando solos, se estaban formando en forma y volumen, se estaban abriendo los espacios. Y digamos que el material reblandecido se acumularía en las paredes y con lo cual tomaría más consistencia, claro.
Esto se hizo solo. Hombre, solo evidentemente no, mediante una fuerza desconocida para nosotros, mediante una tecnología que a nosotros nos parece magia, que tal vez esté 1.000.000 de años por delante de la nuestra actual. Porque esto no fue construido, tal como dice la arqueología ortodoxa y ni la historia de ese país, pues porque digamos que la región de Capadocia pues está en una encrucijada de caminos, unas rutas muy comerciales, entonces esa zona era invadida regularmente por distintas civilizaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, floreció la civilización hitita, según dicen. ¿Eh? En fin, distintas civilizaciones europeas, incluso de Asia Menor, y dejaron todas aquí su rastro cultural, podemos decir, ¿no? Entonces la gente, para refugiarse de esas invasiones, construyó ciudades subterráneas para defenderse ahí, para que el enemigo cuando entrara ahí pudieran defenderse. Eso no tiene sentido. Vamos a ver. Yo no soy estratega militar, pero a cualquier militar que le preguntéis, si tú te metes en un sitio espacio cerrado, en un sitio subterráneo, y el enemigo sabe que estás ahí, estás listo, porque no tiene nada más que cerrar la entrada y te has quedado ahí. Digamos que eso no tiene sentido. Fue para defenderse de las invasiones. Eso no tiene sentido. Claro, le tienen que dar alguna explicación a estas construcciones, a la geología, la arqueología y la historia. Tienen que dar una explicación a estas construcciones. Pero desde luego esa no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, esto, lo que yo intuyo que es, porque lo he visto en más sitios, bueno, lo he visto solamente en un sitio, bueno, en dos sitios, que veremos más adelante. Esto realmente lo que es un sistema acústico y que formaría parte de los templos de arriba, que no son templos, que eso es otra cosa. Y lo veremos más adelante. En fin, digamos que hay que ir poco a poco para poder tener la posibilidad de creer, de llegar a asimilar lo que aquí se va a decir, o de valorar, ¿no?, lo que aquí se va a decir de estos lugares. Entonces, por otra parte, vamos a ver, si esto fue habitado durante miles de años, miles y miles de años, ¿cómo se iluminaban? Claro, vamos a ver, ¿cuál es el sistema de iluminación? ¿Antorchas? ¿Lámparas de aceite o de algún tipo de alguna cosa? Es la única solución que se nos ocurre, ¿no? Porque además esto estaba ventilado. Bien, ¿dónde está el rastro de hollín de todas esas antorchas durante miles de años? ¿Dónde está? Porque no hay nada. Eso no se menciona. Tenía que haber una capa de hollín bastante gorda, ¿no? Sin embargo, no hay nada de eso. No hay nada de eso, ni rastro de los escombros para vaciar esos interiores. Digamos que, en fin, eso da que pensar, al menos da que pensar. Bueno, pues aquí estamos viendo más de lo mismo. Esto, aunque pueda parecer que aquí se estuvo picando, se estuvo cincelando, ¿dónde está ese material sobrante? No, esto realmente fue reblandecido. Nos puede dar la impresión de que han sido cincelados, pero esto fue reblandecido y se estaban abriendo los espacios solos, se estaba empezando a generar, a construir y tendría una forma definitiva que no la ha llegado a tener porque se abortó la construcción antes de concluir, como hemos visto en todos los lados, en todos los capítulos anteriores. Y esto igual, estas ruedas que hay aquí, que se utilizan al parecer para tapar unos conductos, para que los enemigos no entraran o que pudiesen entrar, eso es lo que dicen, ¿no? Estas ruedas se han utilizado para moler grano, seguramente, para moler trigo para hacer pan, es lo que estamos viendo aquí. Sí, claro, esto fue habitado, claro, fue habitado. Pero esto la finalidad de esto no fue hacer habitáculos ni para defenderse, ni como fortaleza, ni nada de esto. Esto fue habitado porque nos tuvimos que meter en algún sitio cuando se fueron los constructores, nuestros protectores, nuestros iguales, los que tenían esa tecnología que nos iban a enseñar a nosotros, se fueron, nos dejaron una mano atrás y otra adelante y nos tuvimos que meter en algún sitio. Y fue aquí, en estos lugares. Entonces nuestros antepasados vieron las funciones que tenían estos lugares, las vieron realmente, vieron lo que eran realmente estos lugares, estos interiores. Algunos de ellos estarían funcionando y lo vieron. Entonces, digamos que, como os digo, es algo alucinante y eso lo vieron nuestros antepasados. Entonces de ahí sale el concepto religioso que nosotros podemos tener de todos estos templos, porque cuando se fueron los constructores nos quedamos aquí implorando que volvieran y rezando que volvieran. Acabamos rezando que volvieran y digamos que no han vuelto, ¿no? Bien, pues
estamos viendo más de lo mismo y más de lo mismo. Los interiores están sin terminar, igual que todo, igual que todo. Y estamos hablando, pensar un poquito más, una vez más, de un volumen inmenso. Estamos hablando de 37 ciudades subterráneas, con todas sus dependencias. Alguna de ellas podía albergar 20.000 habitantes durante meses. Digamos, esto es algo enorme, algo que no tiene explicación y que difícilmente pudieron haber hecho los hombres del Neolítico, si es que había tantos hombres del Neolítico, ¿no?, para meterse ahí. Digamos que eso no tiene. ¿Y por qué lo iban a hacer, no? La explicación es otra, es muy distinta, ¿no? La explicación es muy distinta y, bueno, pues aquí la única conclusión que podemos sacar es que es otro de estos lugares más, que corresponden a otro asentamiento de esa civilización que vino aquí en una época remota y que nos creó a nosotros. Y no solamente eso, sino, como ya veremos, hizo muchas más cosas, muchas más cosas. Y estos son los registros históricos de esa civilización humana. Entonces debemos deshacernos de las distintas versiones, de los distintos países, las distintas versiones históricas que se adjudican de estos lugares a una civilización, o a un rey, o a una dinastía, a un personaje histórico relevante, pero que eso no tiene nada que ver con la realidad. Porque vamos a ver, si todos estos lugares están abandonados, los que hemos visto ahora es así, están a medio construir todos. Muestras de abandonamiento en todos. ¿Por qué? Porque se construyeron al mismo tiempo, se estaban construyendo al mismo tiempo. Claro, no va a haber distintas civilizaciones separadas por miles de kilómetros y miles de años y van a hacer lo mismo, ¿no? Van a dejar todo a medio construir y ablandándolo. Eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues creo que no se me queda nada más en el tintero y esta es una más de esas construcciones anacrónicas inexplicables que son las que nos van a dar que pensar. Porque en el momento que veamos más y veamos que todas están en lo mismo, la misma fase inacabado, todas, pues nos va a dar que pensar, vamos a cambiar el chip, vamos a saber realmente quiénes somos, aunque eso ya lo hemos visto en el capítulo anterior, el número 5, en el de Abu Simbel. Os recomiendo que veáis capítulos anteriores, los que no hayáis visto, o sea la primera vez que veáis esto, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado y os veo a todos en el siguiente capítulo, que como digo será el templo de Kailash.